Pasos femeninos, primero entaconados, después descalzos, sobre la duela de un burdel. Pasos masculinos, a veces garbosos, a veces cansados, del Boulevard Saint-Germain a Comala. La vida y la literatura son un eterno caminar, pero cierto es que se camina mejor con zapatos de diseñador. Esto es Letrero. Comencemos el recorrido. Eterna en efecto la noche del desconsuelo, y no solo para nosotros, y no solo para la santa de Federico Gamboa y después de Agustín Lara, sino también para el escritor británico Divis y Pierre, de visita, o de viaje, mejor dicho, en México. De zapatos de diseñador, pero también de literatura, nos hablará en nuestra instantánea Claudia Marcuchetti. Y hablando de zapatos, la obsesión de Margot Glantz con esta prenda es de larga data. Así lo veremos en nuestra pieza final a cargo de otro fetichista de zapatos, el diseñador Manuel Sequel. En nuestro texto gestual, Patricia Madrid se engalana, se viste de noche, se viste de luna y encarna justamente a la santa de Federico Gamboa. Pero no todos son artificios en la feminidad. Así nos lo hará ver desde una perspectiva literaria nuestra jefa de información, Tania Huntington, autodefinida Natural Woman. En el reportaje de Diego Rabasa nos llevará, qué remedio, qué alegría, al burdel. Y José Ramón Ruiz Sánchez, por su parte, abordará la obra de Margot Glantz y lo hará, cómo hacerlo de otra forma, con saña. Esto es Letrero. Comencemos a caminar. Muy buenas noches, bienvenidos al primero de esta serie de debates entre candidatos. Me acompañan esta noche, a mi derecha, aunque no sé si a la derecha, el candidato Rabasa, a mi izquierda, aunque no sé si a la izquierda, el candidato Ruiz Sánchez, y, señores candidatos, tienen ustedes 30 segundos para sus planteamientos iniciales. Iniciamos con el candidato Rabasa. Adelante. La lectura será la plataforma mediante la cual pienso instrumentar un gobierno que ofrezca las mismas oportunidades para todos y para todas. La lectura en cualquiera de sus formatos, en la caja de los cereales, en el folleto que reparte el amigo comerciante, en folletos, pasquines y libros, especialmente si estos tienen un contenido revolucionario que permita establecer... Tiempo, candidato Rabasa. Gracias por sus palabras. Candidato Ruiz Sánchez. La lectura, sabemos todos, es solamente la lectura de los clásicos, de los libros que forman nuestro espíritu, que cimentan nuestro conocimiento de lo universal y, desde luego, nuestro nacionalismo siempre. Tiempo, candidato Ruiz Sánchez. Muchas gracias. Ahora pasaremos a los planteamientos sobre temas de equidad de género. Candidato Ruiz Sánchez, tiene usted ahora primero la palabra. Las mujeres siempre han sido nuestras grandes lectoras, por eso propongo que permanezcan en casa entregadas a las delicias de los clásicos. 10 segundos para réplica, candidato Rabasa. Candidato Ruiz Sánchez, si usted opina eso, es que no tiene ni la más remota idea de lo que ha preparado Tania Huntington sobre el tema. Vea e ilústrese, por favor. Generalmente la historia va algo así. El protagonista se enamora de una mujer porque ella es la musa que lo inspira. Es misteriosa, con grandes ambiciones artísticas que no terminan de cuajarse y que no se comparan con sus enormes ambiciones románticas. Es apasionada, pero desdichada, porque se encuentra atrapada en una vida que no merece, ya sea el oficio más antiguo, la prostitución, o bien el otro oficio más antiguo, la maternidad. O ella no puede tener hijos y eso le ha privado de su razón de ser. Como sea, es inalcanzable, inacible, efímera. Mujeres, ¿quién las comprende? Fortunata, Santa, Adriana, las Hortensias, la Maga, Faustín, Doña Bárbara, Aura. Todas son atractivas como femme fatale literarias, pero a fin de cuentas, fatales como personajes, por ser tan unidimensionales como las páginas en que están escritas.
Aunque tal vez Camille Paglia las consideraría impecables máscaras o personajes sexuales, desde la perspectiva de una mujer real, estas muñecas de papel son planas y predecibles, hasta en su impredecibilidad. Algunas alternativas recomendables e igual de fogosas, que comparten todas las características de las femme fatale, pero agregándole siempre otra vuelta a la tuerca, son Madame Bovary de Gustave Flaubert, porque es en realidad un autorretrato transvesti del autor, quien se sentía tan atrapado como su protagonista por las normas sociales de su siglo. Se dice que cuando le cuestionaron por la identidad verdadera de su personaje, declaró el autor Emma c'est moi. O también está la condesa Ellen Olenska de Edith Wharton, quien elige en la edad de la inocencia el desamor sobre la hipocresía del engaño, que lleva el sello de la alta sociedad neoyorquina. O Cathy, de Cumbres Borrascosas, por ser una antiheroína y tan deliciosamente mala hasta en la muerte que le separó de Heathcliff. O Teresa y Sabina, de La insoportable levedad del ser, porque son representativas del peso versus la ligereza de nuestra infinita capacidad de amar. Luego están Sherezada, por ser sensual de mil y una maneras, Julieta, por ser tan buena poeta del amor, y hasta Lolita, por el reto moral. Y finalmente, como bien respondió Faulkner cuando le preguntaron por sus 3 novelas favoritas, Anna Karenina, Anna Karenina, Anna Karenina. Esa sí que era una mujer apasionante y apasionada. Busca un héroe, búsqueda poco frecuente cuando cada año y cada mes se inventa uno hasta que, tras saturar las revistas con su palique, la gente descubre que no era auténtico. No voy a molestarme en ensalzar a uno de estos. Por contra, prefiero a Don Juan, nuestro viejo amigo. Todos le conocemos en la pantomima enviado al infierno un poco antes de tiempo. La siguiente ronda de posicionamientos de este debate será sobre el tema concursos literarios. Tiene la palabra el candidato Rabasa. Adelante, candidato. Estimado televidente, usted está escuchándonos aquí y dígame si no está pensando, yo tengo una historia que contar. Una historia que le interesaría a millones de mexicanos. Y si tan solo tuviera la oportunidad de que algún editor leyera mis líneas, estoy seguro de que podría hacerlo. Los concursos literarios son el medio para romper con las mafias literarias que han hecho un cerco. Estoy hablando, candidato Ruiz Sánchez. Usted sabe perfectamente que durante su gestión editorial rechazó innumerables bien pensantes manuscritos. Exactamente. ¿Cuántos concursos ganó Juan Rulfo? ¿Cuántos concursos importantes han creado escritores? Señores candidatos, un poco de orden. Candidato Ruiz Sánchez, termine su intervención. El concurso es acelerar un proceso de años. La literatura es como el buen vino. Se hace poco a poco, con paciencia, con trabajo, no con fotos, no con una campaña publicitaria, no prostituyendo la verdad de la literatura. Pues de prostitución y literatura yo tengo algo que decir, candidato. Seguramente en primera persona. Sin alusiones personales, señor candidato. Pues si sus oídos moralinos lo permiten, escuche y aprenda. Toda mujer está sentada sobre su fortuna. Uno de esos raros aforismos, capaces de atravesar todas las épocas, todas las sociedades, pertenece a Nell Kimball, una joven americana de principios del siglo XX, que a los 15 años busca refugio del salvaje entorno rural que la trajo al mundo en un burdel de San Luis, Missouri. La prostitución, vieja como la memoria de Occidente, es un escenario común dentro de la literatura. Aparecen Cervantes, Vargas Llosa, Bioy Cázares y García Márquez, en Émile Zola, Tolstoy y Kawabata. Hay pocos elementos tan indisociables del quehacer gregario del hombre como la prostitución. El filósofo Celón conocía el valor social de estos centros y propuso en la Grecia antigua la creación de burdeles estatales que pudieran manejar precios accesibles para el pueblo. Alejémonos de los terrenos más conocidos y veamos a un autor japonés que abordó el tema con maestría, Ihara Saikaku, famoso por retratar el mundo flotante japonés. Aquel periodo entre los siglos XVII y XIX que pone como centro de la atención artística la vida cotidiana de los hombres de aquella época, y en especial lo relativo al placer y la sublimación de los sentidos. Cesare Pavese decía que la prostituta, lejos de ser una ramera comerciante, es una mujer honesta, que establece en lo mundano y burdo del trueque la posibilidad de establecer un encuentro en el que lo que ves es lo que hay, y no hay intenciones ulteriores u ocultas. Esta libertad es la que Saikaku explora en una de sus mejores novelas,
vida de una amiga de la voluptuosidad. Brillante y sórdido, el mundo de las cortesanas tiene un orden en sí mismo y existe al mismo tiempo a las afueras, pero en las entrañas de la sociedad que la oculta y cuyos desenfrenos producen su existencia. La narración la lleva a cabo la protagonista en las postrimerías de su vida, encerrada en una ermita a la que dos jóvenes asisten a visitarla con la esperanza de que ésta les devele aquello que fluye por el elixir vital de los placeres corporales. Esta gran novela muestra de la misma manera cuán larga es, en palabras de la editora francesa que la descubrió para el mundo editorial de Occidente, la escalera que contiene los valores de la humanidad, en cuyos peldaños más bajos se encuentra la inmisericorde miseria con la que la vida suele tratar a los descastados. Los últimos días de una flor que se marchita no contienen asomo alguno del esplendor con el que algún día explotó la semilla. Luz y oscuridad de una mujer esclava de la voluptuosidad, cuya mayor desventura fue haber vivido lo suficiente como para tener tiempo de repasar su calamitosa vida, sacrificada a satisfacer los impulsos insaciables de una sociedad. Las sociedades modernas están fundadas en base al sacrificio, una de cuyas muchas versiones es la prostitución. Doliente realidad. Los mexicanos leemos 0.5 libros al año. Ahora preguntaremos a los señores candidatos cuáles serán sus estrategias para paliar esta dolorosa problemática. Candidato Rabasa, tiene usted la palabra. Primero que nada, señor moderador, yo quisiera espetar esa cifra. Creo y estoy convencido de que los mexicanos leemos mucho más que eso, porque estas cifras oficialistas no contemplan el mercado del cual se basan millones de mexicanos para poder acceder a esa cultura elitista y de altos círculos. La fotocopia, la piratería, el trasiego de libros que circulan no en las librerías, sino Pero en ¿no medios cree usted que precisamente esto daña la posibilidad de que se produzcan mejores libros, que la gente tenga acceso a nuestros clásicos, al centro de la cultura occidental que debería informar su vida cotidiana, Uy, la candidato, formación ya- de sus familias? Ya empezó a hablar como George Señores. Bush. Ojo con los zapatos, porque además si son de Manuel Sequel, duelen peor. Bueno, mi nombre es Manuel Sequel y soy diseñador de zapatos. Bueno, me contactaron, por lo que hago, que son zapatos, con la idea de reinterpretar un texto de una escritora mexicana, que se llama Margot Glantz. Y bueno, me mandaron un fragmento de un texto de ella que se llama Genealogías, y a partir de ahí nació la interpretación mía con un par de zapatos, ¿no? Bueno, cuando leí el texto, como que un poco lo que me pasó fue que me llevó a expandirme un poco en el texto de Genealogías y empezar a investigar un poco más sobre la vida de Margot Glantz. Por lo tanto, bueno, me enteré bastante de su vida y también de que es una mujer que es fanática de los zapatos, principalmente o su diseñador preferido vendría a ser Ferragamo. Por eso un poco lo que busqué fue hacer un zapato con cuadros, que Ferragamo fue uno de los primeros que empezó a hacer zapatos cuadriculados. Y en esos cuadros utilizar timbres postales, y en que esos timbres postales reflejen un poco de la vida de Margot Glantz. Genealogías es un libro que es una autobiografía de Margot Glantz, entonces habla mucho de su niñez, de su papá también, que ese libro se lo dedicó a su padre, que su papá creo que murió un año después de que se publicara el libro. En esta puntera la idea es poder escribir con unos saques que se le hacen al cuero, poder escribir su nombre. Después luego lo que tendríamos que hacer sería empezar como a dibujar los cuadros donde van a ir los timbres postales. O sea, esta sería toda la parte cuadriculada de la bota. Serían puros cuadros que se van a contrastar, van a ser blancos y negros, donde vamos a meter en la parte alta de la bota, vamos a meter los timbres postales de la vida de Margot Glantz. Ahora tenemos que hacer el cálculo de cuánto necesitamos por cada pie, de cada color, para cubrir toda la superficie de la bota. Bueno, esta es la última parte del primer proceso. Ahí nos vamos para la costura. Señoras y señores, a pesar de que las cifras del Delfín Ruiz Sánchez están infladas, la situación sí es grave. Miren si no las siguientes cifras. Un mexicano promedio lee un libro al año.
mientras que los noruegos leen 18, los alemanes 15 y en Estados Unidos se leen 12. Más del 40% Le ruego de los mexicanos... coherencia, mire por favor esta fotografía, donde nuestro querido candidato Rabasa aparece leyendo un hermoso libro de Isabel Allende, cuya Eso es calidad un vulgar revela photoshopazo. Por favor, la piratería del libro es claro. Por favor, poseo esto es las un huellas complot. digitales. Señores candidatos, un poco de serenidad, retomemos la calma, retomemos el hilo del discurso, veamos mejor esta instantánea mientras. Me llamo Claudia Marcuchetti Pascoli, soy arquitecta de profesión y escritora por vocación. Yo nací en Italia, llegué a los 13 años, no hablo español de primer idioma, lo aprendí a los 13 y de ahí para adelante pues lo convertí México en mi país, ¿no? Soy italiana de nacimiento y mexicana de corazón. Fue con el libro de Enrique Serna, Amores de Segunda Mano, porque me identifiqué tanto con su manera de escribir, con su humor, con sus horrores, con sus personajes, con cada uno de sus personajes, incluyendo los que no tienen aparentemente nada que ver conmigo, que me hizo plantearme la idea, bueno, yo quisiera poder escribir así. Es increíble que un libro para alguien dice algo y para otra persona dice otra cosa, ¿no? Es lo que dicen, lo que hay entre líneas, ¿no? Lo que, más bien es igual de importante lo que está escrito que lo que no está escrito. Creo que mi vocación literaria no solo no ha recibido apoyo, ha recibido golpes, críticas, cualquier cantidad de adversidades, ¿no? Sobre todo desde la primera, desde mi madre. Yo recuerdo que cuando salió El Lotería, mi primer libro, mi madre dijo, bueno, este libro es patético y deprimente. O sea, hazte de cuenta que fue la crítica más aguda, y además me dice, ¿y por qué vas a dejar de ser arquitecta por convertirte en escritora? Loca de atar. Nunca había escrito en mi vida y de pronto empecé a hacerlo y no pude parar. Me renuncié, digamos, a todas mis demás actividades por hacerlo. Pero si lo haces del corazón y si lo haces porque de verdad tienes o crees tener algo que decir y digamos, dedicas tu tiempo a ello, pues definitivamente es una friega, porque vienen una serie de cosas que digo, desde tu tiempo, que cuando yo escribo, por lo menos no sé cómo hacen los demás, hay unos muy ordenados, yo pierdo el tiempo completamente, hace cuenta, pierdo la noción del tiempo. Entro en un ciclo de cómo duermo y hago lo demás a cualquier hora, obviamente eso implica que pues, tu familia, tu gente que tú has alrededor no te entienda, ¿no? Y no sepa ni qué está sucediendo contigo. Me conozco a través de la escritura, conozco a los demás, exorcizo mis problemas, mis dramas, mis demonios y al mismo tiempo pues creo que estoy dejando algo de mí. Yo creo que la novela es realmente un testimonio muy, muy fidedigno de lo que pasa con una sociedad, de lo que pasa con una persona, de lo que pasa con un escritor.
incursioné en los cuentos y luego incursioné en la novela. Y la verdad es que me gustó más la novela porque pues, los cuentos se hace cuenta algo así como un beso, ¿no? El cuento lo comparo como un beso, es delicioso, puede ser increíble, pero no lo puedo comparar o digamos a lo que es toda una noche de amor, ¿no? Como es la novela. Contra mí, siempre, pero no nada más escribo, todo lo hago. Contra mí tengo una guerra interna constante. Creo que soy una persona muy controversial adentro de mí misma, muy contradictoria incluso. Soy italiana de origen, soy polémica y contradictoria, lo tengo en los genes, ¿no? Cuando de pronto te das cuenta que te van a publicar y que eso se va a quedar ahí impreso siempre y las babosadas que hayas dicho, que hayas escrito, que hayas pensado, alguien las va a leer en cualquier momento. Sí me dio como una sensación de... Señor moderador, el candidato Ruiz Sánchez no ha hecho más que insultarme y vilipendiarme. Es que Isabel Allende. Pero ese nivel de saña no es tolerable. Saña y más saña es todo lo que tengo para usted. Margot Glantz ha ido creando en paralelo una carrera académica donde ha alcanzado todas las cimas, tocando materiales de épocas muy dispares. Casi es una obviedad señalar su importancia como lectora de la época virreinal. Se ha ocupado como pocos de Sor Juana, desde luego, pero no solamente de ella. Pero también ha escrito artículos enormemente importantes sobre literatura contemporánea. Por ejemplo, es ella quien acuña el término onda para denominar a los escritores de la generación de José Agustín que practicaron una literatura opuesta a la que denominó entonces escritura. Y en medio se ha ocupado, por ejemplo, con inteligencia y gracia ejemplar de la literatura del siglo XIX. Pero al mismo tiempo, Margot Glantz se ha labrado un espacio importante dentro del campo de la creación literaria, donde su carrera inició de una manera más bien discreta, lo cual no quiere decir de modo alguno pobre, sino menos velozmente reconocida que la de otros miembros de su generación como José Emilio Pacheco o Sergio Pitol, a pesar de obras tan felices como las genealogías. Esta carrera literaria en los últimos años ha tomado gran fuerza y sobre todo se ha liberado de los rigores del género para producir libros como Saña, publicada por Era en el año 2007 y que es sumamente inquietante. Al principio parece construido con una reunión de textos muy breves, de materiales que tocan temas distintos, cuyo punto en común parecería ser solamente el interés que despiertan en Glantz. Textos sobre Rimbaud, Lucian Freud, Francis Bacon, las secreciones y el terror que nos producen, textos sobre los grandes pianistas. Ejemplo, si se puede explicar algo, me cuenta un amigo que decía Bacon, ¿para qué pintarlo? Sin embargo, mediante estos textos, que son resúmenes, impresiones personales de exposiciones y conciertos y lecturas, se empieza a construir un sistema de ecos. Algunas figuras regresan, algunos gestos regresan, y se descubre que bajo la naturaleza excéntrica de Saña subyace un suave declive que hace que los textos vuelvan a un núcleo que no se explica, sino mejor, se asedia. Glantz dice, ¿y por qué no escribe usted?, le preguntaron un día a Balzer. Vine a este sanatorio para estar loco, no para escribir, contestó. Y en esto que dice, va diciendo lo más importante, su manera de leer, de encontrar la saña, que es lo que corta, lo que muestra lo más hermoso y lo más terrible, lo que le ha permitido ser una gran crítica y ahora la revela como una de nuestras escritoras más jóvenes, más atrevidas, más temibles. Tenemos que encontrar nuevas formas literarias que nos acerquen a las nuevas generaciones. Los libros ilustrados, por ejemplo, son un excelente vehículo para poder estrechar el enorme hueco que hay generacional. Claro, ¿y por qué no lo acendramos y hacemos un programa de televisión sobre libros? O de plano, prescindimos de todas las letras y hacemos un texto gestual. Pues mire, ya que anda tan interesado en este asunto gestual, ¿por qué no vemos a Patricia Madrid, que hizo una obra a propósito de Santa de Federico Gamboa, y así se apacigua un poquito, candidato? Pero eso, candidato Rabasa, tendrá que ser después de unos mensajes.
Santa. Santa. Lo que trajo a Divisi-Pierre de Londres a México y de México a Zacatecas es, qué duda cabe, un periplo, pero también ha sido un viaje. Así se lo confiesa Diego Rabasa. De lo que yo he visto acerca de ti, biografías, etcétera, hay como yo veo como dos facetas de tu vida. La parte preescritor y la parte postescritor. ¿Cómo fue la transición de esa parte que se ha ya convertido en una mitología de la vida desenfrenada a la parte de la escritura que encontraste algo tarde, ¿no? Fue como un nacimiento o una explosión, porque resulta que por debajo de toda esa vida que llevaba yo, muy desenfrenada y descuidada, resultaba que también estaba yo intentando ser artista. Siempre he podido dibujar, he sido fotógrafo, cinematógrafo, diseñador, pintor, pero sin muchísimo éxito. Y durante todos aquellos años de la juventud, a la misma vez se iba montando una frustración y un coraje conmigo mismo que llegó a cierto punto a explotar en el año 2000 precisamente, y es cuando me puse a escribir. Me puse a escribir porque no tenía dinero ya para comprar materias de arte. Básicamente llevaba pero ya, más barato. pues sí, llevaba años desempleado. O sea, vivía de la amistad de mis amigos y etcétera, y tenía un coraje, ya se me aproximaba los 40 años de edad, y dije, pues ya no la hice en la vida, o sea, ya he dejado de ser quien tendría que ser. Y un día me puse a escribí una página en voz de Vernon, y no sé de dónde salió, pero con esa página me inspiré y lo seguí, y en 5 semanas escribí todo el libro. Ahora, con muchos errores y sin estructura cualquiera, pero a través de otros 18 meses lo fui arreglando y le metí arquitectura y etcétera, y eso resultó ser esa primera novela. Pero ¿cómo
explicas el que pienses de esa manera? Que digas, voy a aprender a escribir cuando el primer libro ganó el Booker y vendió 780,000 ejemplares. Sí, híjole, me levantó de una vida como una hoja levantada por tremendo viento. Y creo que también con muchos escritores pasa que puede uno sentirse un poquito impostor. Yo de repente entré al mero centro del establecimiento literario inglés. Y eso me sacó muchísimo de onda. O sea, no tengo educación en esto. No sé en dónde caben mis obras en el contexto del resto de la literatura. O sea, estoy escribiendo a ciegas. Y eso me preocupaba. Entonces sentí que, aunque había tenido mucha suerte Vernon, y claro, también en cuanto al Booker, hay que tener suerte, tiene que haber los jueces, cada año cambian los jueces. El libro, debido a los eventos de 9/11, etc., había mucho interés en mirar esta cuestión de Norteamérica y de la cultura de allá, y etc. Entonces, el momento era preciso para que saliera Vernon, y eso también lo levantó. Y por debajo de eso dije, bueno, también quiero escribir otras cosas y en otras voces y tal, y sí sentí que tenía que ir aprendiendo, o por lo menos aprendiendo una disciplina. Una constante que vi en las dos novelas fue, por una parte, hay como un choque de civilizaciones en las dos, como de el mundo desarrollado con el mundo subdesarrollado. En Vernon está Estados Unidos y después el viaje a través de México, y ahí está como la polarización, ¿no? Y Ludmila viene digamos, de un entorno imaginario soviético, por otra parte el entorno británico, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa de este choque como de la cultura con el mundo subcultural o el mundo subcivilizado o subdesarrollado? Ok. Yo estoy convencido, súper convencido, de que estamos en un punto de la historia tectónica. Entre el pasado y el futuro. Creo que ya los experimentos del comunismo y también del capitalismo han fallecido más o menos, o en eso andan. Hemos estado utilizando herramienta intelectual de los griegos durante 2000 y pico de años ya, y creo que hemos sobrepasado lo posible con las herramientas que tenemos. Entonces, este momento, aunque nadie lo menciona, creo que es el momento antes de un importante cambio. Y no sé para dónde jalaremos después, pero va a tener que pasar algo, y eso me fascina. Entonces, estos 3 libros vienen siendo un retratito, una observación de esta primera década de un milenio, porque creo que el milenio va a ser muy diferente y vamos a tener que convertirnos en otra especie de criatura casi. Y eso, con esa fascinación, me interesó el aspecto también geográfico, porque ya ve, la historia de este siglo es la inmigración, y especialmente la inmigración económica. Todo el mundo, y por primera vez en la historia, se quiere mover a otra parte, y están tratando de hacerlo. Y hay pleitos fronterizos, y mira, en México especialmente casi tenemos eso, y la ley de Arizona y todo el mundo está tratando de o inmigrarse o de parar eso de la inmigración, y está surgiendo un movimiento así tectónico entre la gente, y me interesó bastante. Entonces, todos estos libros tratan de una frontera, sí, y claro, ven las situaciones de un lado y otro, y también todos toman lugar dentro de un limbo, que es el limbo de este momento anterior a lo que viene después, quién sabe qué sea, pero creo que sí estamos en un limbo, dándonos cuenta que tienen que cambiar las cosas, sin saber exactamente y sin un concepto preciso, una ideología nueva, pero dándonos cuenta que tiene que acabarse la historia hasta ahora y tiene que empezar algo nuevo. Decidme, ay, hermanitas, cómo contener mi mal. Sin el amado no viviré. ¿A dónde iré a buscarlo?
Mi corazón se me va de mí. Oh Dios, ¿acaso se me tornará tan fuerte mi dolor por el amado? Enfermo está. ¿Cuándo sanará? ¿Qué haré, madre? Mi amado está a la puerta. Los libros de verdad siempre han estado empastados en cuero. No son esas ediciones populares, esas fotocopias que usted Tiempo, favorece. señor candidato. No, y usted también. Lo he visto. Señor candidato. Lo he visto hacer fotocopias, lo he visto comprar Señor libros candidato, piratas. yo soy solo el moderador. No. Usted, todos los votantes, todos Señor candidato. están complotados en contra del Señor verdadero... candidato. Ay, Se la ganó usted, señor candidato. Tendremos que hablar con el responsable, Manuel Sequel, zapatero. Bueno, ahora vamos a continuar con la costura de los cuadros negros y blancos, el tapete, digamos, para después unirlo a la puntera con el apellido de Margot Glantz para ir haciendo como la finalización de la costura de la bota, digamos. Entonces fui buscando como timbres postales que reflejen un poco su vida, tanto como profesora, su niñez, etcétera, etcétera. Aquí podemos encontrar a Alfonso Reyes, aquí se observa el Instituto Nacional de Bellas Artes, está la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y bueno, y aquí hay algunas que son tapas de sus libros, ¿no? Por ejemplo, acá está El Rastro, bueno, el libro por el que empezó todo, que es Las Genealogías. Está otro libro que se llama Historia de una mujer que caminó la vida con zapatos de diseñador. Y bueno, y aquí tengo una suela donde en esta suela grabé el eslogan que usaba su papá cuando tenía la zapatería en Tacuba, que se llamaba La Nueva. El eslogan del papá era zapatos del centro a precio de Tacuba. Ok, acá le voy a pasar a Zacarías un timbre postal de Alfonso Reyes, que fue uno de los profesores de Margot Glantz en la universidad, la UNAM, cuando estudió Filosofía y Letras. Aquí se lo voy a dejar para que él está haciendo el saque para poder meter ese timbre dentro de la bota, digamos, dentro del tapete. Ahora lo que está haciendo Anselmo es estirar el cuero para ir pudiendo darle la forma final al zapato, ¿no? Para que agarre exactamente la forma de la horma. Bueno, ahora lo que está haciendo Zacarías es marcar la zona de la suela hasta donde va a ir el pegamento para no pasarse, porque si no queda pegamento por fuera del límite, digamos, ¿no? Bueno, y ya quedó. Unos aguardamos con impaciencia que la vida transcurra. Otros, como Divis y Pierre, prefieren caminar al filo. Veamos qué le cuenta de esto a Diego Rabasa. Quizá la cosa que tiene mayor fuerza de las novelas y del cuento que leí del Dr. Cox son los personajes, los protagonistas, ¿no? Vernon, Ludmila y el Dr. Cox son personas muy, muy entrañables. ¿Cómo es el desarrollo de estos personajes? ¿Qué relación tienes con ellos? Pues para mí son gente real. A mí me encanta, lo que más me encanta la gente y ojalá lo que sale a final de cuentas de todas estas obras es un sentido que está bien que fracasemos. O sea, el ser humano es el único problema entre todas estas teorías y esquemas que tenemos, entre todas ideologías. Todo plan que hacemos solo cae debido al ser humano y a nuestra, how do you say, frailty? Fragilidad. Y eso me encanta y creo que de ahí surge nuestra belleza y que lo hemos de tolerar un poquito más y tomarlo en cuenta
cuando hacemos nuestros planes. Pero todos son personas muy humanas que fracasan y aún así triunfan de alguna forma. Como se ha dicho, nuestra gloria resta no en jamás habernos caído, pero en volvernos a levantar. Y ese concepto me encanta y claro, lo necesito para explicar mi vida también. Entonces han sido tolerantes conmigo y he de ser tolerante con los demás. ¿Quién ha sido tolerante contigo? Bueno, del mundo, sí, los dioses del mundo en general, sí, o sea, me pudo haber ido mucho peor de lo que fue. Entre 100 personas en un bar, soy el que, aún sin pedir nada, voy a acabar con un toque de mota y algo. Se me regalan cosas y no sé por qué es eso, no tengo que decir nada. Soy un imán ya para las situaciones más, digamos, más en las orillas de lo probable. Cuenta un poco del libro que está por aparecer en inglés. Esto se llama Lights Out in Wonderland y viene siendo la tercera parte de una trilogía muy suelta de estos libros. Es el retrato final de esta década. Se trata de la decadencia de mi cultura, de la de habla inglés. Y sigue a un chaval de 25 años que decide en primera página a suicidarse y de inmediato dice, bueno, si es que definitivamente me voy a suicidar, ¿por qué no me tomo una cerveza primero? Y va en busca de una última cerveza y luego en busca de una última fiesta y en lo que hace eso va mirando la situación de su cultura, del mismo, va mirando lo que ha pasado al ser humano y lo que podría pasar y para dónde tendremos que jalar. Y viaja a Berlín, donde tienen muchísima experiencia del Occidente y Oriente, de esa cuestión de fronteras, de esa cuestión del pasado, del futuro, de la izquierda y de la derecha. Y ahí se pone a mirar todo lo que ha sido su vida dentro de esta moderna cultura comercial y se va convenciendo a no suicidarse. ¿Y te falta, en algún momento tendrás que escribir una novela mexicana? No, me encantaría y lo voy a hacer. Hasta me sugirieron ayer que me encantaría hacer, tratándose de un junior en el Pedregal. Ajá. Que eso era también mi milieu. Me encantaría ser uno mexicano y lo voy a hacer, porque aquí todas estas cuestiones mejor se ven aquí que en cualquier otra parte del mundo, para mí. México padece de esa materia prima humana muy importante y es mucho más obvio aquí. Hay algo muy especial, entonces eso lo estoy guardando para allá. Eso me será muy divertido. Tenías, creo que 20 años sin venir, ¿no? Sí. O sea que ya... Sí, lo dejé en los 80s y regresé en 2004, apenitas. Yo espero que la próxima... Me da miedo, pues me da miedo venir porque igual no regreso. Una vez restablecido el orden y el formato, los señores candidatos tienen 1 minuto para emisión de recomendaciones. Candidato Rabasa. Una lectura esencial para la configuración del individuo del mañana, ese que necesitamos para alcanzar como nación nuestras metas. El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki. En Occidente, la belleza suele estar asociada a la luz, a lo luminoso. Entre más brille, más vale. Tanizaki se opone a esta idea y nos dice que lo bello es una yuxtaposición de luces y de sombras y que muchas veces en las sombras acontece aquello que verdaderamente nos representa como alma humana. A partir de esta sencilla y simple idea, Tanizaki defiende una facultad que ninguna civilización se ha otorgado y que para él sería central, la facultad de desarrollarse al propio ritmo y de tal manera defiende la posibilidad de desarrollar la técnica de acuerdo a las propias necesidades de las culturas. Por ejemplo, piensa en el caso del estilógrafo. Si el estilógrafo hubiera sido inventado en Oriente y no en Occidente, en lugar de esa vulgar punta metálica, quizá hubieran configurado
un espacio para un pincel. El pincel que sería más adecuado para la tinta china y que resulta mucho más hermoso en el trazado sobre el papel chino que esa vulgar tinta occidental que se utiliza en ese vulgar papel translúcido occidental también. De esta manera, Tanizaki defiende la autonomía de los pueblos y de las culturas y ataca contra una idea que hoy nos parece anacrónica e inservible. Ataca la idea de que crucemos conocimiento entre civilizaciones solo por el hecho del progreso en sí mismo. Gracias, candidato Rabasa. Candidato Ruiz Sánchez. Si deseamos un siglo XXI consciente, rico, pleno de valores, tenemos que hacer algo, regresar al siglo XIX. Esta idea se expresa de manera inmejorable en el 19, en el 21 de Christopher Domínguez Michael. Es una colección de ensayos breves sobre los autores fundamentales del siglo XIX, algunos muy conocidos como Balzac, algunos ya abandonados en el polvo de las bibliotecas, digamos Juan Valera, y en este libro Christopher Domínguez es el mejor crítico que puede llegar a ser. Un crítico que escribe desde el cariño, desde la pasión, con tintes autobiográficos, pero también con profundísimos diálogos con otros críticos, con la tradición que ha formado Occidente. El libro está editado por Sexto Piso y la Universidad del Claustro de Sor Juana. La tipografía es deliciosa y, como verán, es un libro grande, serio, para lectores de verdad. Gracias, candidato Ruiz Sánchez. Tenemos ahora 20 segundos para conclusiones de este debate. Candidato Ruiz Sánchez, nuevamente. Me parece que queda muy claro que cuando alguien no lee, difícilmente podrá defender el acto central de Occidente, que es el de la lectura. Me parece asombroso la defensa de Tanizaki que ha realizado la sardina Rabasa. Prefiero ser delfín, claramente, en la cadena alimenticia. Todo queda indicado, y no tiene ningún sentido seguir escuchando al grado Xerox de la literatura. Candidato Rabasa. Queda clara la postura retrógrada y conservadora del delfín Ruiz Sánchez en la propuesta literaria que nos trae hoy a la mesa, pero póngase mis zapatos, y con un desconocimiento total. No, pero a ver, desconocimiento, ¿cómo desconocimiento? Candidato Ruiz Sánchez, le ruego que regrese. Candidato Ruiz Sánchez. No. Señores, un poco de prudencia, por favor. Señores. Ahora sí les voy a mostrar el zapato terminado. Bueno, esta es la que les contaba al principio que iba a tener el nombre, o el apellido, mejor dicho, grabado. Ahí pueden observar que dice Glantz, que es el apellido de la escritora. Y bueno, aquí se puede observar, entre otros de los timbres, se puede observar las genealogías, que es de donde salió todo el zapato, ¿no? En la otra bota está también la Merced, el mercado de la Merced, que en el fragmento que me enviaron del texto sí hacía mucho hincapié hasta en las calles de Regina, etcétera, etcétera. Bueno, por eso metí esta postal que es del mercado de la Merced de hace muchos años, no sé exactamente de qué año, pero es una foto bastante antigua del mercado de la Merced. ¿Y la vida? Girando. ¿Y nosotros? Girando también. ¿Y qué es esa fuerza que nos impulsa? ¿Serán los zapatos? ¿Será la literatura? ¿Será el sereno? Esto fue El Letrero. Muy buenas noches.